Vamos a hablar con una persona que tiene mucha relevancia de por sí y en estos tiempos de dólar soja es uno de los integrantes de los 4 que conforman la mesa de enlace y además es el flamante presidente de Coninagro y se llama Elvio Lausirica. ¿Qué tal, Elvio? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto hablar con vos y con tu audiencia. Y qué lindo tema que estabas tratando, ¿eh? Me gustó. ¿Querés tirar algo de eso, Elvio? Te lo reiteramos el tema libre. ¿Cómo era, Andrés? ¿Qué emociones marcaron tu vida? Es complicado, ¿eh? Bueno, A mí me costó. a ver, Sí. a los 64 años son tantas que no sabes con cuál quedarte. Mm. Porque, bueno, ¿Vos yo tenés ayer, hijos, Elvio? ¿Tenés por hijos? eso mismo, por Bueno, eso mismo te decía. yo no lo puse porque eh, no tengo hijos, pero bueno, si tuviese tenido hijos hubiese puesto ese momento, ¿no? presenciar el nacimiento, porque tuve la oportunidad de estar en el parto Mm. de los tres. Es realmente son de las cosas que uno no se olvidan. Compartir unas vacaciones, nosotros hacemos vacaciones familiares en Mm. las cuales tratamos de compartirlas, así que no sabría decirte cuál es la más importante. Ayer fue el aniversario de bodas, así que sé yo. Mm. Pero bueno, Buenas conversaciones pondría, ahora que me diste el tiempo para pensar un poco, buenas conversaciones que he tenido en mi vida que me han llegado a reflexionar y que todavía recuerdo. Esos momentos de decir, che, qué buena conversación que tuve en ese asado, o fui a tomar un café con un amigo y me aclaró un par de cosas. Yo pondría en momentos emotivos de la vida de alguien esas conversaciones que uno va teniendo durante la vida que va llevando. me Mm. sumo también a ese comentario tuyo, porque realmente muchas veces este tipo de conversaciones son muy muy lindas. Mm. Mis hijos tienen 31, 30 y 28 años, Mm. así que muchas veces no tenemos ya ahora oportunidad de estar charlando, y hacemos todas las todos los años tratamos de salir juntos con ellos, mi Mm. señora y ellos, y realmente en la en el Cuando hacen en la mesa sobremesas o eso. familiar, Mm. en la sobremesa y eso, Mm. se hacen eso que decís vos, unas conversaciones muy lindas. El otro día estaba escuchando una entrevista que le hacía Joaquín Morales Solá a Nicolás Pino, al titular de la Sociedad Rural, y él hablaba de, en relación a este dólar soja 2, que en realidad no se llama dólar soja 2 ni uno, sino que es un programa que tiene que ver con incentivos a los sectores agroexportadores, programa de incremento exportador, en realidad es el título del dólar soja. Y lo escuchaba Nicolás Pino y él decía que, bueno, bienvenida este incentivo por parte del ministro de Economía, pero que él avisoraba en algún momento a futuro tener en claro reglas claras y tener certezas, ¿no? De cómo se manejan las administraciones, ya sea la de Frente de Todos, en su momento la de Cambiemos o Juntos por el Cambio, con el sector agropecuario. Y él decía, bueno, me gustaría que haya un horizonte de trazabilidad con reglas claras y con certezas. Ahora, inmediatamente mi mente dijo, pero en el mundo que estoy viviendo, ¿cómo conseguís una certeza y una regla clara con lo que está sucediendo con la salida de la pandemia, las manifestaciones en China, el conflicto y la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿El sector agropecuario entiende en el despipiole que estamos viviendo día a día en el planeta? Mirá, yo creo que sí, pero creo que las reglas claras las necesitamos todos. Que vos vayas, hoy tengas un precio para algo que vas a comprar y mañana tengas otro y pasado tengas otros. Vos imaginate que tener inflación ya es una situación complicada, y nos afecta a todos. Y por el otro lado es cuando uno dice reglas claras, por ahí eso es lo interesante, tener siempre un mismo precio Mm. y no tener esta inflación. Yo no soy economista como para decirte cuál es la solución, no sé si Sí. habrá alguno que la tenga, pero lo que sí necesitamos todos, creo que es estas reglas claras. Mm. Y te tiro, las políticas de Estado, nosotros necesitamos políticas de Estado que nos den previsibilidad a futuro Mm. y que nos permitan de esa manera tomar mejores decisiones. Vos entendeme esto, por favor.
retenciones son estacionales, Sí. dependen del almanaque. Y la más rápida es sembrar en agricultura, es sembrar una soja que en 6 meses tenés el resultado. Pero después tenés cultivos anuales, tenés cultivos, plurianuales, y vos estás haciendo una inversión ahora para cosechar dentro de 5 años. Sí, Entonces, eso se entiende. se necesita de este tipo de cosas, que son difíciles de ver, sí, seguramente. Que vos me pidas un ejemplo, por ejemplo, la ley de biocombustibles. La ley de biocombustibles hoy por hoy nos trajo un atraso. Salió la ley de biocombustibles bajándole el corte, con lo cual nos generó un faltante de 30% de gasoil en el año que tuvimos que salir a comprar afuera. Y esa compra afuera nos significó, junto con el gas, 12.000 millones de dólares, equivalentes a las retenciones al agro. Entonces vos te das cuenta que esa es una política de Estado que necesitaríamos, y no haber bajado el corte nada más que para el beneficio de YPF, empresas del Estado. Elvio, el otro día, cuando hizo el lanzamiento el ministro de Economía Sergio Massa, en la reunión había dirigentes importantes, vía Idígoras, vía Antonio Aracre de Singenta, había otros dirigentes de las cerealeras, pero de la mesa de enlace no estaban los representantes ni de CRA, ni de Sociedad Rural, ni de Coninagro, ni tampoco de Federación Agraria. ¿Eso ustedes lo pensaron? ¿Tiene que ver con algún gesto político de no apoyo, con dudas que tenían que nos llevaron a que se sentasen frente al ministro a escuchar este anuncio del dólar soja 2? ¿Por qué se llevó adelante ese faltazo? Bueno, en primer lugar, muchos ya no estábamos en Buenos Aires, era un viernes a las 6 de la tarde, muchos estábamos ya en nuestros hogares, y realmente no pudimos asistir, y tampoco teníamos en alguna oportunidad a alguien que nos representara ahí en Buenos Aires como para poder hacerlo. Esto no significa que lo que planteó la sociedad rural Nico Pino es acertado. Esto es un beneficio para algunos productores, y realmente nosotros lo que decimos, bueno, ahora que lo aprovechen esos productores, que son pocos productores de soja, que ya les deben quedar sin vender, porque la mayoría lo vendimos antes para pagar las cuentas. En cambio, trae muchos perjuicios a otros productores. Por ejemplo, los tamberos. Los tamberos se ven sumamente encarecido el suplemento balanceado para las vacas, y esto más ahora con el tema de la seca. Entonces esto tampoco teníamos muchas ganas de ir a acompañar una medida que sabemos que va a traer más problemas que beneficios, ¿no es cierto? Te hago una pregunta, Elvio. Sí, te hago una pregunta, sí, tal vez muy técnica. Yo estuve tratando de ver cómo los que entran al dólar soja 2 y ellos después quieren comprar insumos, por ejemplo, fertilizantes, ¿no? Esa compra de fertilizante, ¿es a dólar oficial? Sí, por supuesto, es a dólar oficial. O sea, la importación de tu fertilizante para la campaña, bueno, ahora está arrancando la cosecha gruesa. Esos fertilizantes para el comienzo de la cosecha de la siembra de la soja, por ejemplo, eso entra, lo compra el productor a un dólar oficial. O sea, la ganancia es importante, porque estás dólar oficial y después cuando vos liquidás es a 2.30. Sí, pero solamente para un pequeño grupo de productores de soja que les ha quedado todavía soja. En cambio para el resto, seguimos teniendo las mismas condiciones del dólar oficial. Vendés maíz, el mismo dólar oficial con el cual compras el fertilizante. Claro. Vendés girasol, el mismo para... Claro, es solo para los sojeros. ¿no? Solamente para pocos productores sojeros. Bien. Que quedan sin aún haber liquidado su grano. La comunicación con Sergio Massa desde la mesa de enlace, ¿es distinta a la que se tuvo con Martín Guzmán? ¿Qué avisoran en esa relación?
A ver, son dos perfiles distintos. Martín Guzmán era un perfil por ahí mucho más técnico, y por ahí no tenía teníamos tanto vínculo con él. En cambio con el ministro Massa es diferente porque como viene de la política, fue presidente de la Cámara de Diputados, Sí. Ya teníamos una relación preexistente con él, y ahí otro tipo de charla, porque es más político, si bien tendrá también sus conocimientos técnicos en la economía, pero es un perfil mucho más político. Yo creo que está ahí un poco más la diferencia entre unos y otros. Lo que yo vivo insistiendo en este tipo de cosas y pidiéndole al gobierno que tengan en alguna medida una unidad de criterio entre las distintas áreas. Encontramos muchas veces en la Secretaría de Agricultura, ahora con el ministro Massa, en Economía, una sintonía y un acercamiento a los problemas que le presentamos, pero por el otro lado aparecen de otro funcionario diferente, como es doy un ejemplo, el Banco Central. El Banco Central pone Miguel Pese. ¿Cómo? Miguel Pese, el presidente del Banco Central de la República El Argentina. Banco Central pone una reglamentación en la cual todo aquel que es productor de soja tiene un castigo con una tasa de interés al doble de la que es en los demás. Y esto es un perjuicio terrible para los productores mixtos. Vos por ser productor, vos sos tanguero, pero porque produciste algo de soja, no entraste, por ejemplo, entraste en esta resolución y no tenés el financiamiento que podrías tener si no fueras, si no tuvieras esta medida. Entonces esto es un grave perjuicio y lo hace alguien del mismo gobierno, no se entienden, ¿no? Elvio, voy a extenderme un poco y estoy casi finalizando la entrevista, pero te voy a tirar un par de datos antes de abordar la conversación final sobre esto. Yo estuve leyendo un informe de un grupo medioambiental que cada tanto monitorea lo que está pasando con los procesos de deforestación en lo que es el sur de Brasil, Paraguay, todo lo que es la cuenca del Paraná. Y en los últimos años, en la República Argentina, voy a leer, por eso quiero ser puntual, en los últimos 20 años, la deforestación es de 7,62 millones de hectáreas en la República Argentina solamente, de todo lo que es la cuenca del Paraná. Es más o menos 12 millones de campos de fútbol. Y de esa cuenca del Paraná, la Argentina tiene casi un 38% de superficie. En total, la cuenca es casi 57 millones de hectáreas. ¿Por qué te digo estos datos? Y ahora voy con la pregunta. Cuando yo pienso a la Argentina a futuro, y la analizo siendo un porteño, porque no tengo relación con el campo, pero sí me interesa, por ser justamente argentino, analizar qué le pasa a los sectores agroexportadores y a la agricultura y la ganadería en la República Argentina, me doy cuenta que hay procesos de sequía, procesos de avance medioambiental que se lleva adelante cosechas y pérdidas en los sectores agroexportadores. Ahora, si vos seguís deforestando y si vos seguís talando bosque, lo que va a seguir pasando es que siga habiendo menos lluvia, por ende sequía, baja del Paraná, y la resultante es que el Estado, el fisco, ustedes van a cosechar menos, pero también el Estado va a tener menos dólares a futuro. Eso, y la pregunta iba a Elvio, ¿lo están tratando de trabajar con Bailo en algún momento, con el ministro de Medio Ambiente, con Federoski, que es el viceministro de Medio Ambiente? Lo estamos tratando, sí, desde hace tiempo. Mirá, ya cuando estaba el ministro Domínguez, en su momento, cuando se realizó justamente la cumbre de cambio climático, la COP26, Sí. en Glasgow, Sí, el año pasado. El año pasado, justamente le presentamos al ministro un trabajo elaborado por los técnicos a instancias del IPCBA, en donde demostrábamos que Argentina afectaba en el tema de los gases de efecto invernadero en solo el 0,6% de los mismos,
y que el 60% es aportado nada más que por 5 países, el 60% de los gases de efecto invernadero. A raíz de esto, el ministro tomó estos datos. Nosotros, no te olvides que trabajamos mucho con la siembra directa, que es mucho más beneficioso desde el punto de vista ambiental que otras tecnologías que se utilizan en otros países. Y a raíz de esto fue que se presentó en Glasgow el ministro con un posicionamiento totalmente diferente al que tenía en un principio. Y hoy se hizo, en este mes, la COP27, en noviembre, se hizo la COP27, que si no me equivoco fue en Egipto. En Egipto, Sharm el Sheikh, ahí en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh. No tenía idea, pero sí, bueno, sí. Egipto, nosotros estuvimos con el secretario Bailo y en esto se avanzó muy bien porque se presentó una propuesta en conjunto con la región, Latinoamérica y Brasil. Entonces llevamos una propuesta regional justamente por todas estas cosas que vos estás mencionando. Yo lo que veo es que a futuro el sector es como que se está quejando porque la sequía afecta a sus cosechas, pero si lo miro a futuro, y repito, siendo un porteño, pero sí leyendo artículos sobre el tema, me doy cuenta que va a ser peor, porque si sigue habiendo desmonte y deforestación, para mucho de ese, para ganadería, por ejemplo, bueno, eso termina repercutiendo. Vos estás rompiendo el ecosistema, ¿no? Estás rompiendo. Después hay una queja de, bueno, el Paraná está abajo, cómo saco las barcazas con las cosechas. Y creo que ahí la mesa de enlace me parece que tendría que tener una mirada mucho más firme. Y me parece que también podría ser un puente de diálogo con futuras administraciones, ya sean de Juntos por el Cambio, de Frente de Todos. Me parece que ahí a veces hay desde el sector esto de, bueno, vivimos en una inmediatez, ¿no, Elvio? Pero a futuro, si el sector termina teniendo cosechas magras, eso le pega directamente a la recaudación del fisco y saben muy bien, ustedes más que nadie, lo que está haciendo el ministro de Economía, Sergio Massa, para conseguir dólares y ordenar la macroeconomía. Bueno, mira, acá dos cosas. A raíz de justamente no haberse hecho las obras en su momento y no haber promovido el uso de energías limpias como son los biocombustibles, nosotros tuvimos que importar gasoil, tuvimos que importar gas, y eso significaron un costo al país de $12.000 millones que fueron a los países petroleros, equivalente a las retenciones. Así que en esto también tenemos que hacer un análisis integral de la cosa. Y por el otro lado, la deforestación es algo que afecta en el cambio climático, en la diversidad biológica y afecta seguramente en lo que es la situación del medio ambiente. Pero cuando realmente, si queremos hacer las cosas bien, hay muchos temas y lo estamos haciendo, lo estamos buscando, trabajar con las buenas prácticas agrícolas, trabajar con programas de forestación que lo venimos solicitando, principalmente en el tema del manejo del agua. Yo soy del centro de la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Salado. La forestación de los bajos sería sumamente importante en el manejo justamente de los periodos de inundación y sequía que debemos tener en esta zona. Entonces, estamos trabajando en eso y estamos preocupados por eso, y por eso es que siempre insistimos en que necesitamos políticas de Estado para buscar justamente la sustentabilidad socioeconómica y ambiental de nuestros sistemas productivos. Pero en esto es una aguja en un pajar, porque el gran efecto que tienen el uso de los combustibles fósiles hace que justamente las mayores emisores de gases de efecto invernadero son justamente la industria, todo lo que sea lo industrial en... Sí, petróleo, gas, petróleo, gas, la extracción de minerales y eso. Elvio, yo quería agradecerte, la primera vez que charlábamos, te mando un abrazo,
buen fin de semana, saludos a tus cooperativistas amigos y gracias por este tiempo. Y volvamos a hablar, hemos charlado dos temas muy interesantes. El primero, y este último creo que es el tema, este último. Este último también da mucha tela para cortar. Y yo el lunes tengo una reunión con la gente por seguridad alimentaria, con el Consejo Económico y Social de la Europeo, y donde vamos a tirar algún tipo de información que en la semana te invito a que lo volvamos a retomar al tema. Le voy a pasar un par de artículos, Silvio, después se lo paso por WhatsApp. Le mando un abrazo. Hasta siempre, un gusto. Chau. Quien está hablando con nosotros era Elvio Lausirica, quien es el flamante presidente de Coninagro.